Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra enseñanza que vimos el domingo anterior. Apártate de la lujuria, en su segunda parte. Y vamos a nuestro versículo que tomamos de Proverbios, recuerdo, Proverbios capítulo 22, versículos 14 y 15. Dice su palabra: fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Nos permites, Padre Santo, que volvamos a esta que es tu casa, Señor. A pararnos de nuevo, Padre, en tu atrio santo y puro y sagrado, Señor. Te pedimos, Padre, que nos limpies, Padre, de toda maldad, de todo pecado oculto, Padre, de toda obra de omisión, Señor, Dios eterno, para pedirte, Señor, nada más que nos ayudes y nos guíes en esta enseñanza que por tu misericordia nos has regalado para edificar a tu pueblo, la iglesia, Padre. Bendito seas tú, Señor. Pongo en tus manos a las almas que tú me has dado, Señor, y aquellas personas, Padre, que nos siguen a través de las redes sociales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Toca su espíritu, con tu espíritu, Señor, en misericordia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a escuchar esta enseñanza que quedó a medias en el domingo anterior. Por esta razón hemos estudiado su segunda parte. Vamos a hacer una recordés brevísimo que vimos la razón como el enemigo nos entrega a estas pasiones desordenadas, a estas pasiones que el Señor a cada uno de nosotros siempre nos está hablando en la Biblia. Recuerdo la razón primera: el Señor puso nombres y títulos por los cuales este pecado es dado a conocer en las Escrituras. Son muy viles y de gran bajeza, ya lo vimos. El número 2, la razón número 2 es el pecado que Dios en los cielos muy a menudo lo prohíbe y lo condena severamente en su palabra. Y en la razón número 3 es un pecado que profana, destruye el cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, continuando, entramos a una razón número 4, la que el enemigo siempre está tratando de darnos en bandeja de plata sutilmente a los hijos de Dios, tratando de desfigurar el cuerpo de Cristo, tratando de hacerle al cuerpo de Cristo inepto ante estos pecados que, como ya lo habíamos dicho, el Señor los detesta. La razón número 4 es: considere el carácter endeble de que tal mancha tiene sobre su naturaleza, la cual jamás podrá ser borrada. Quiere decir, querido hermano, que este pecado, una vez cometido, después de que usted ha recibido la gracia de Dios, esa mancha, querido hermano, le va a acompañar por siempre, querido hermano. Aunque huyas con una vida, aún así, como se dice, serás quemado y marcado en la mano o justo en la frente. ¿Por qué? Porque has hecho una ofrenda grande delante de Dios, querido hermano. Qué cicatriz tan vil, queridos hermanos, que nosotros tenemos que cuidarnos. Dios no quiera que nosotros tengamos una cicatriz
marcada por esta lujuria, por estos pecados, hermanos, por estos pecados que el Señor de verdad aborrece. Recuerda David, este siervo que era conocido como un corazón que le agradaba al Señor, fue íntegro en todas sus cosas, excepto en el asunto de la esposa de Urías, su mejor comandante de guerra, y de qué manera fue despreciado por sus sirvientes, queridos hermanos. O sea que cuando se peca en adulterio, en fornicación, uno es despreciado, hermano, hasta por los sirvientes de uno, si es que usted tiene alguno. O alguien que trabaja, usted va a decir: mi jefe, qué asco de persona que es, siendo cristiano traiciona a su mujer, siendo cristiano ni se duele de sus hijos. Él va a hacer ese comentario, aunque no lo va a decir a usted por temor a perder su trabajo. Pero así es, queridos hermanos, fue despreciado por sus sirvientes y luego por sus hijos. Cuando usted se separa y se va con una mujer indoliente, sus hijos, ¿cómo le van a tratar? ¿Y cómo le trataron al hijo, a David, sus hijos, queridos hermanos? Luego de haber cometido ese pecado, eso nos tiene que venir a nosotros en la mente, queridos hermanos, una herida y una deshonra, que es lo que obtendremos con nuestros actos, y su afrenta no se quitará. Mire en Samuel, primera de Samuel 2:30, ¿qué es lo que dijo? Después de que él era un hombre de acuerdo al gusto del Señor, su corazón era bueno. ¿Qué le dijo el Señor? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Pero por haber pecado con la mujer de Urías, ¿cuál es la reacción de nuestro Padre Celestial? Dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco, hermano. O sea que siendo David como lo era, ahora era tenido por poco. ¿Se da cuenta? Pero aún nosotros que andamos tibios, calientes, fríos, a veces nos entregamos al Señor. ¿Cómo nos va a tener el Señor si cometemos estos adulterios o estamos en lascivia, en todas las cosas que abarca la lascivia? Porque no solo la lascivia es adulterio, la lascivia es fornicación, prostitución y tantas cosas que acarrea este pecado. Son legiones de demonios poderosísimas, queridos hermanos. Esto sucede por darle a extraños tu honor, por entregar tu cuerpo a gente extraña. En Proverbios 5, capítulo 5, versículo 9, te previene para que no hagas estas cosas, dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No lo hagas, querido hermano. La vergüenza y el oprobio que acompañan a esto debería presentarse a semejante mal y alejarte de él, hermano. Esta es una de las razones que hemos tratado ahora en este punto. En verdad que el diablo tienta a cometer tal pecado mediante la esperanza de ocultarte y encubrirte. El diablo quiere y te hace pensar que nunca nadie se va a enterar. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Cualquier pecado que tú hagas, por más oculto que sea, es una locura en el cielo. Todo el mundo sabe. No creas que todo el mundo que has encubierto. Esa es la mentira de Satanás, querido hermano. La providencia de Dios rara vez no saca esto a la luz, aunque trate de una obra en tinieblas.
incluso aquellos que son los más astutos para ocultarlo y esconderlo ante los ojos del mundo, a causa del justo juicio de Dios, cada uno habrá de ser condenado por eso. O sea que no hay chance de ocultar. Razón número 5. Nuestro Padre Dios ensancha nuestro corazón y nuestro territorio por su misericordia. Así lo han expresado en Isaías 65 y también ha sido expresado en Primera de Crónicas 4:10, cuando Jabes pidió: ensancha mi territorio. O sea, Isaías pidió: ensancha mi corazón, y le fue dado. Jabes pidió: ensancha mi territorio, y Dios en su misericordia ensanchó. Pero ¿qué pasa cuando te metes con estos pecados de fornicación, lujuria y adulterio? ¿Qué es lo que sucede, querido hermano? Después de que tú llegas a tener con tanto esfuerzo, este pecado salpica, mancha tu misma esencia y consume los fundamentos y cimientos de tu hacienda. Cuando yo me refiero a tu hacienda, quiere decir que se va en contra de tus bienes, que el Señor ha ensanchado. ¿Por qué? Porque dice su palabra que ha ensanchado su territorio. Ha ensanchado tu corazón y tu territorio. Eso quiere decir que tu hacienda está hecha por el trabajo que el Señor te ha regalado. Has tenido una casa, has tenido un ranchito, lo que sea. Esa es la esencia de tu familia, los cimientos de tu familia. Pero si te metes con una ramera, con una persona, o un hombre infiel, un hombre cruel, todos esos sacrificios se te irán al agua. Entonces tienes que pensar, inclusive si no quieres perder eso. Entonces toda tu hacienda así lo nombra Job, queridos hermanos. En Proverbios 5:10 dice su palabra: no sea que extraños, mire, o sea, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Todo lo que has hecho, otros gozarán, y tus trabajos estén en casa de extraños. O sea, todos. Se ha sembrado milpa, ¿quién se va a llevar? La persona que está con tu esposa, o la otra mujer que tú te buscaste. ¿Se da cuenta, hermano? Usted no quiere eso. Por eso el Señor dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza, de tu trabajo, y tus trabajos estén en casa del extraño. O sea, que otro goce de lo que tú has hecho. En Proverbios 6:26 también hay una palabra hermosa del Señor: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Siendo un hombre que ha sido prosperado, siendo un hombre que el Señor ha ensanchado tu territorio, si te metes y que empiezas a cometer este pecado, ¿qué te vuelves? En un bocado de pan reducido, dice la palabra. Se viste de harapos, y aunque vive promovido de llenuras, es tan solo un bocado de pan lo que al final le sigue por cometer este pecado. Queridos hermanos, Dalila, ¿se acuerdan de la esposa de Sansón? ¿Qué quiere decir Dalila? Yo les voy a dar hacerles una pequeña, a nombrarles un poco acerca de esta, la cual el nombre es una ramera, se concibe proveniente de una raíz que significa agotar, queridos hermanos. Dalila quiere decir agotar. ¿Y qué hizo a Sansón? Le desprovisto de su fuerza, de su bendición, de todo lo que él tenía. Agotó hasta el máximo toda la gracia de Dios que él tenía. Y eso hace una ramera en usted, en un hombre malo, en una mujer que ha trabajado, un hombre que ha entrado por un camino chueco. Porque no solo los hombres adulteran, las mujeres también adulteran. Mientras los hombres están trabajando en Estados Unidos por su familia, estas mujeres están con hombres. ¿Y qué está haciendo su trabajo? Transformado para otros.
sentado en su mesa, en la cual a usted le costó mucho. Vea cuánto daño es cometer este pecado de adulterio. Entonces, esta palabra danila significa agotar, drenar, extraer, dejarle seco, si no me entiende. Este pecado agota rápidamente el estado de llenura. Si usted es lleno del Espíritu Santo, querido hermano, y por desgracia usted se resbaló en esto, va a ser seco. Ya veremos que después usted empezará a llorar. ¿Qué cosa más terrible será que cuando Dios te demande cuentas de tu administración? Te va a decir, te he dado, te he regalado tantas cosas, he sido bondadoso contigo, ¿dónde está tu mayordomía? La perdí por morboso, la perdí por drogadicto, la perdí por mujeriego. Eso vas a decir, ¿y en dónde te va a poner el Señor? En aquel gran día las llamas de la lujuria sean consumidos bajo la ira de Dios. Empeñan sus haciendas los pecadores para satisfacer sus lujurias, para alcanzar y complacer sus lujurias. La lujuria y la borrachera son generosos, queridos hermanos. Tengan mucho cuidado con eso. En la deshonra de Dina, Siquem dijo en Génesis 34:12, por favor, Génesis 34:12, en la deshonra de Dina, Siquem dijo, aumentad a cargo mío muchas dotes y dones, y yo daré cuanto me dijeres, para que vean que la lujuria es generosa como la borrachera. Muchos hombres se emborrachan y no les importa gastar lo que han trabajado toda la semana en el arduo calor, trabajando duro, sus 2,000 pesos de sacrificio que sus hijos están esperando en casa, jamás llegan porque se acabó en 2 días de borrachera. Santo Dios. Mire, y también le voy a leer en Marcos capítulo 6, 22 al 23. Mire lo que hacen las mujeres. Se presentó una mujer a bailar delante del rey, que le dijo en Marcos capítulo 6, versículo 23, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, le dijo. Mire, te juro, le dijo, no solo le dijo, sino que te juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino, le dijo. Le dijo Herodes a la hija de Herodías, esta mujer, solo porque le vio bailar, porque le gustó su cuerpo. Ahí está la tentación de Satanás, queridos hermanos. Pero nosotros como cristianos ahora estamos preparándonos para huir de este pecado que tanto mal hace a la iglesia. Incluso hombres en la iglesia de Cristo se meten con mujeres del hermano. Usted va a decir, este pastor está loco, eso no pasa. Sí, queridos hermanos, eso pasa. Y cuando ella le pidió lo que ella quería, ¿qué pidió? La cabeza de un hombre de Dios, la cabeza de un hombre sano, la cabeza de Juan el Bautista. Eso le pidió, porque el rey le dijo, hasta la mitad de mi reino por ver su cuerpo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo es de malo esto? Ustedes son libres, tienen libre albedrío en andar gastando lujos en sus lujurias, créanlo, tienen ese libertinaje. Pero déjeme decirlo, Dios gastará lujos de ira para castigarles por ella. Sí, queridos hermanos, hubiera sido mucho mejor que no tuvieras ninguna hacienda ni nada que empeñar para meterte en esos vicios que son costosos, por cierto.
Porque las mujeres no le van a pedir cosas pequeñas, le van a sangrar hasta que se quede con un pedazo de pan en su boca y sus hijos ahí vestidos con harapos. Si anduvieras rogando por un pan de puerta en puerta, de tener una cuenta tan triste, ¿cómo serás tenido en poco por eso, querido hermano? Razón número 6. Mantente lejos de este pecado, porque es una fosa, dice. Ya leímos en nuestro texto base, de la cual muy pocos los que caen han sido recuperados, queridos hermanos. Pocas son las pisadas de quienes han retornado de tal madriguera. Cuando más tiempo pasas en este hoyo, es más difícil que salgas, porque tratas de salir y otra vez resbalas. Tratas de salir y otra vez resbalas. Entonces, entre subir y bajar, tú te desanimas y prefieres quedarte en esa vida. Entonces es mejor evitar caer, y por eso estamos haciendo un vallado para que todos nosotros, los de la Iglesia de la Misericordia de Dios, estemos a salvo de caernos en este hueco, que por cierto es hediondo. Santo Dios. Cuando más tiempo pases en ella, menor serán sus fuerzas para dejarlas, porque usted mismo se ha debilitado. No es solo un pecado que te condena, sino que también que te hace que enloquezcas por él. Es fuerte, es poderoso. El peligro de caer en este camino debe ser necesariamente grande y la caída muy desesperante, queridos hermanos. Porque caer en este pecado después de conocer la gracia de Dios, ¿qué va a pensar tu alma? ¿Cómo clamará tu alma dentro de tu cuerpo? Santo Dios, tenemos que evitar. Pocos han vuelto, queridos hermanos. Voy a darles dos pasajes muy terribles para que ya sea uno o el otro conduzcan rápidamente a Cristo y los alejen de estos malos pensamientos. Quiera Dios que por su palabra, yo sé que su palabra va a ser atesorada por ustedes en Eclesiastés 7:26. Por favor, nos vamos a Eclesiastés 7:26. Dice, mire lo que dice la palabra del Señor, razone en su conciencia, pídale ese discernimiento al Señor. Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes. Y en sus manos ligaduras. ¿Por qué? Porque piensa que le están acariciando, la aman. Santo Dios. El que agarra a Dios escapará de ella. ¿Se da cuenta? Que usted necesita amar a Dios para poder escapar de ese tipo de mujeres, tipo de hombres también. Mas el pecador, mas el malo de corazón quedará en ella preso. ¿Se da cuenta, querido hermano? El argumento que el Espíritu Santo de Dios usa aquí para disuadir de tal pecado es tomado del sujeto. Los que caen en ella en su mayoría son personas a las cuales Dios no tiene complacencia alguna, queridos hermanos. O sea, cuídese de andar en los caminos del Señor, porque el Señor mismo los va a empujar. ¿A esto quieres? Toma, le va a decir. Por lo que en el juicio son entregados a ella y nunca más serán librados por la gracia. El otro versículo de la Biblia que le quiero dar es nuestro texto base, como ya le hemos leído, el 22:14, Proverbios 22:14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. Quiere decir que el Señor te ve, te ha esperado,
te ha llamado, pero tú sigues y sigues y sigues en estos pecados, el Señor va a empujarte y ahí te quedarás. Qué terribles palabras capaces de intimidar el corazón, queridos hermanos, del pecador más seguro. Déjeme decirle una cosa: tus mujeres o tus mujerzuelas o tus hombrezuelos te abrazarán, pero Dios te aborrece. Tienes el amor de ellas o de ellos, pero estás bajo el odio de Dios. Mediten estos pasajes de la Escritura. Creo que estas palabras vienen de la boca de Dios y deberían golpearte como un dado directo al alma para que te afiances en la palabra de Dios, obedezcas la palabra de Dios. Y si no están seguros o no entendieron estos dos versículos, les voy a dar uno que viene en Proverbios. Proverbios 2 del 18 al 19. Dice su palabra, Proverbios capítulo 2 del 18 al 19, dice: por lo cual su casa está inclinada a la muerte. ¿Casa de quién está hablando? De estos hombres malos y de estas mujeres malas. Y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Qué miedo alejarse de Dios, queridos hermanos. Qué miedo alejarse y llevar todas estas cosas. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si usted es una persona adicta a este pecado, vete y piensa seriamente en qué balde de brea te has metido. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Que ese temor llegue a su corazón. Muy pocos han sido recuperados. Es muy extraño. Es un pecado cautivador que te aleja pensando que estás en triunfo. No pueden entregar, queridos hermanos, sus almas. Este mal enloquece y engaña a los hombres, les arrebata su entendimiento, por eso se van. En la Septuagésima, en esta Biblia, lo traduce como perro con correa, que quiere decir, como siempre lo hemos dicho, como perro encadenado, te tienen. Recapaciten tristemente sobre esta razón. A menudo Dios los entrega a la impenitencia y no se gastará en extenderles una vara para recuperarlos. El Señor no los recuperará después de haber dado tanta misericordia en la vida de ustedes. Miren lo que dice en Oseas capítulo 4 versículo 14. Oseas 4:14 dice: no castigaré vuestras hijas cuando forniquen, ni vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres. O sea que hombres y mujeres, queridos hermanos, sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. No entienden lo que están haciendo. No se da cuenta lo que acarrea este pecado delante de los ojos de Dios, queridos hermanos. Ah, si mi esposo me traiciona, yo también. Si mi esposa me traiciona, yo también. Yo me meto con dos. Ese es el accionar de un cristiano temeroso de Dios. No, querido hermano. Por eso dice: el pueblo sin entendimiento caerá. Apocalipsis 21, 22, 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Busquemos de Dios, encontrémonos con Él. Razón número 7, y a continuación, el séptimo lugar, los pocos que han sido rescatados mediante el arrepentimiento, porque sí ha habido rescatados. Es extraño, ya lo dije, sí, hay pocos, pero ha habido rescatados. ¿Por qué? Porque ha habido
un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque jamás han vuelto estas personas. Tienen un terror de volver a pecar, porque su corazón se ha arrugado de tal manera que no quieren saber de este pecado, porque ya han pasado esa experiencia de recuperarse de esa caída tan terrible siendo cristiano. Si eres un mundano, ¿qué te va a importar? Pero si eres un cristiano, te va a doler muchísimo. Cuánta amargura Dios ha traído a sus almas. Dice Salomón, más amargura que la muerte a la mujer cuyo corazón, Salomón en Eclesiastés 7:26, Eclesiastés 7:26 dice, más amargura que la muerte la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. ¿Se da cuenta? La muerte es algo muy amargo, pero este pecado es más amargo, queridos hermanos. La lujuria, la masturbación, todo lo que envuelve la lujuria, todas estas cosas, queridos hermanos, apártele, Señor, en el nombre de Jesús. El pobre David halló eso mismo cuando bramó en el Salmo 51. No vamos a leer, pero ahí él clama. Cuando el Señor abre los ojos del desdichado pecador para ver el horror y la culpa que ha contraído sobre su propia alma, porque este pecado es contra tu cuerpo y contra tu alma. Le perseguirán fantasmas, dice en su palabra. Querido hermano, si tú compras placeres y solo eso fuera su costo, ¿en qué se ha convertido ahora el poder del pecado? ¿Qué ha hecho? Se ha convertido en hiel y ajenjo, una amargura terrible para tu alma y tu corazón. Cuando el Señor te lleve a mirar tu pecado, será un fastidio para tu alma lleno de pena. Es como una constricción, una operación del corazón, como el mismo fuera hecho pedazos dentro de tu alma, querido hermano. Y te preguntarían, ¿tú quieres pecar de nuevo? Todas esas personas que se han arrepentido y han sido salvos, porque son pocos, las detestas, no quieres volver, ni te acercas por la puerta de una mujer, no quieres saber nada, porque la ira religiosa piadosa es la ira más feroz. Porque te dices, por esta mujer me alejé de Dios, por esta mujer lloré, por esta mujer el Señor se apartó de mí, y tú no quieres eso. Una noche de placer carnal te guardará muchos días y noches sobre el tormento y la ira, y aun si Dios le diere el arrepentimiento a tu vida, querido hermano. Razón número 8. Y si nunca se arrepienten, como muy pocos que antes se han caído, considera entonces cómo Dios te perseguirá con eterna venganza. No habrá llama de fuego que apagará tu lujuria. Es un pecado que trae un olor de fuego y azufre contigo donde sea que te encuentres en las Escrituras. Así lo tipifica en la sagrada palabra de Dios. Dice en Proverbios 9:18, los convidados de la ramera se hallan en profundos del Seol. O sea, ¿dónde están? En lo más hondo del infierno. No más camas perfumadas ahora deben yacer en llamas. Los fornicarios en Apocalipsis 21:8 dice, los fornicarios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y la muerte segunda, o sea, muerte eterna.
Los tales no heredarán el reino de los cielos. Ningún perro, en Corintios 6, del 9 al 10 dice, ningún perro entrará en la nueva Jerusalén. No habrá ni estará cosa inmunda o que cause abominación. Así dice la palabra de Dios, queridos hermanos. No podemos gastar esas fuerzas en este pecado tan horrendo, queridos hermanos. Es notorio su poder. La destrucción será la paga en Romanos 9:22. La ira de Dios es operada sobre ellos en el infierno y su propia e inmediata mano. O sea, Dios mismo estará castigándolos. ¿Qué dice en Hebreos 10:31? Dice, mire lo que dice en Hebreos 10:31, y esto debe asustarlo, querido hermano. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Quién va a soportar esto? Vos siendo gusano, yo siendo gusano, ¿voy a soportar esto? No, queridos hermanos, veamos la razón 9. Además, considera cuán ocultamente arrastras tu maldad en este mundo. La razón 9. Además, considera, para que te alejes de este pecado, cuán ocultamente arrastras tu maldad en este mundo, y a pesar de que tal vez nunca se descubra. Aquí el día en que todo se pondrá de manifiesto se acerca. Sí, porque cuando venga el Señor todo será manifestado, queridos hermanos. El día que todo se pondrá de manifiesto se acerca y estarás delante de los ángeles y de los hombres. Dios expondrá tus pecados secretos en frente de esta gran congregación en el día del juicio. En Lucas 12, versículo 3 dice, por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Todo será descubierto. En Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice en Romanos 2:16. ¿Se da cuenta, hermanos? O sea que todo se sabrá. Las obras ocultas de las tinieblas se manifestarán a plena luz, queridos hermanos. Para los pecadores no habrá escondrijo. Para ustedes en las tumbas nada más declinar su vara. Ustedes han rehusado sin lugar a dudas acercarse al trono de la gracia cuando Dios los invitó a acercarse, pero nadie podrá negarse a comparecer ante su vara y justicia cuando Cristo os llame. Cuando el Señor los llame, tendrán que responder a sus preguntas y de todo lo que ha hecho. Entonces serán abiertos los libros de la omnisciencia de Dios y los libros de sus conciencias, en donde toda la maldad secreta se haya registrada. Tu conciencia sabe y tú lo sabes. Ahí se verá. Hermanos, ustedes piensan llevar sus maldades a hurtadillas, aguarden hasta que oscurezca, está bien, para que nadie pueda verlo. Pero cuidado, no será esto algo sin fin, sino que serán descubiertos, y entonces cuánta confusión y eterna vergüenza ha de cubrirlos. Entonces eso ya no les resultará, jamás podrán ocultar su inmundicia, ya no podrán, no les resultará. Razón número 10, por último, considere la última cosa y yo ya habré terminado. A causa de tu pecado no solo te condenas a ti mismo como alma, porque yo les dije al principio, este pecado de lascivia siempre está con otra persona. Entonces, por tu pecado de lascivia condenas a la persona que estaba contigo, y
viceversa, la mujer te condena a ti. Y si ninguno de los dos tuvo arrepentimiento, uno de ellos irá al lago de fuego. ¡Qué conciencia para ti cuando estés delante de Dios! Que por tu causa una persona se fue al infierno, porque no se arrepintió. O si no se arrepintieron los dos irán al lago de fuego y ahí se acabó el problema. Pero ¿qué tal si uno de los dos se arrepintió? La una persona, tal vez tú no te salvaste porque no te arrepentiste. ¿Cómo va a sufrir esa persona por a causa de la culpa de ella? Tú te fuiste al infierno. ¿Te das cuenta, querido hermano, cuán grave es esta situación? Este pecado no es simple nada más. No es como una bala que te mata a una sola persona, sino es como una ráfaga, hermano, que puede matar a dos personas a la vez. Tenemos que analizar esto, queridos hermanos. Qué triste considerar esto. Esto debería ser constante tristeza, no por mi culpa. Yo no voy a permitir que esta mujer se vaya al infierno o este hombre. Estos pecados no suceden así. Si has robado los bienes de otro, puedes restituirle, puedes devolver lo que has tomado. Pero aquí no hay nada que puedas hacer. Si has asesinado a otro, tu pecado será sobre ti y no sobre aquella persona a quien asesinaste. Pero este de la lujuria es un pecado complicado, el cual profana ambas partes. Y si ninguno se arrepiente, entonces, qué tristes saludos se darán, queridos hermanos. Piensen esto. Qué tristes saludos se darán estos pobres miserables en el infierno. ¿Cuánto han de maldecir el día en el cual se cruzaron sus rostros? ¿Cómo maldecirán el día en que te conocí? Maldigo el día en que te conocí, van a decir entre ellos. Y yo también te maldigo, porque estarán quemándose en el lago de fuego. Qué grande agravación de su miseria les será esto. Tiene que pensar en esto. Le ruego por las misericordias de Dios, amados hermanos y hermanas en Cristo, por las misericordias de Dios, que si han profanado tu alma con este abominable pecado, te arrepientas cuanto antes, o que te hagas con la sangre del madero sobre ti, querido hermano. Aún hay misericordia para los pecadores, como lo eres tú, si aceptas sus términos de los cuales el Señor nos pide. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, queridos hermanos. No podemos volver. Y los publicanos y las rameras irán al reino de Dios, promesa de Dios en Mateo 21:31. Aunque los tales pocos sean rescatados, ¿qué sabes tú si la mano misericordiosa de Dios no te ha tomado como un tizón arrebatado del fuego, y ahora te vuelves y buscas con lágrimas, aunque sea fuego que devoraría hasta el abdón, como dijo Job en 31:12? Sin embargo, este fuego nunca se apagará, pero la sangre de Cristo sí puede apagarlo, querido hermano. O sea, hay una esperanza, pero debe haber un arrepentimiento. Si has cometido este pecado y tienes la esperanza, tienes ese arrepentimiento de Dios, la sangre de Cristo te puede lavar. Entonces podrás entender cuán doloroso es este pecado para ti, para tu alma y para el Espíritu Santo de Dios, que lo has rechazado, queridos hermanos. Quizás Dios te ha guardado de contagiarte de esto, y bendícele al Señor. Utiliza todos los recursos que Dios nos ha dejado para prevenirnos de esto. Pero las semillas de este pecado están dentro de nuestra naturaleza. Solo necesitas darle agua para que salgan esas cosas que hay.
horrendas en nosotros. Por eso dice, el corazón de nosotros es perverso, astuto y malo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos guarde. Las semillas de este pecado están en nuestra naturaleza, pero la gracia restrictiva, preventiva, por la cual no aún hemos sido entregados a este pecado, ha sido pura misericordia de Dios. Y por último vamos a dar unos consejos rápidos. Consejo número 1, ruega a Dios un corazón limpio, renovado y santificado mediante la gracia salvadora, querido hermano. Segundo consejo, camine en el temor de Dios, que el temor de Dios sea su compañero. Si usted tiene temor de Dios, usted no va a cometer esas cosas porque le hallará a su Dios amado. ¿Ok? Eso le guardó a Josué de pecado, a José, digamos, de su pecado. ¿Qué dijo Josué en su pecado? ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Y qué hizo? Salió corriendo de esa mujer que le quería desvestir. ¿Se dan cuenta? Solo el temor de Dios. Consejo 3. Evite compañías lascívicas. Compañeros que hagan inmundicias. Y la sociedad de las personas impuras son alcahuetes de la lujuria. Sus malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las lenguas de los pecadores lanzan bolas de fuego a los corazones de los otros, especialmente a los corazones de los hermanos cristianos, dentro de los cuales la corrupción es encendida e inflamada con facilidad. Consejo número 4, ejercítese en sí mismo el llamado de Dios. Si usted ha sido llamado a ser cristiano, dígale al Señor, gloria a Dios, yo soy cristiano, no puedo estar en esos pecados, no puedo meterme en esos pecados. El ocio es la fuente de todo mal pensamiento. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba desocupado mientras su pueblo estaba en guerra. Y en esa desocupación se levantó y vio a una mujer bañándose, no sabía quién era, pero como era rey mandó a llamarla. ¿Y quién era? La esposa de Urías. Y no le importó. Y para ocultar tuvo que matarlo a Urías. ¿Se da cuenta? El ocio es la fuente de todo mal pensamiento. Sí, querido hermano. Vea lo que dice. Vamos, por favor, póngame en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 11 al 13. Esto es importante ver esto, hermanos, para que entendamos. Ya acabamos, hermanos. 1 de Timoteo, versículo 11, capítulo 5, versículo 11 al 13. 1 de Timoteo, capítulo 5, del 11 al 13. Dice: pero viudas más jóvenes, no admitidas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Siguiente, el 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora mire el 13. Y también aprenden a ser ociosas. Mire lo que es el ocio. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entretenidas, hablando de lo que no debieran. ¿Se da cuenta, hermano, lo que es el ocio? Y el consejo número 5, ponga freno a su apetito. No come en exceso. La llenura del pan y la ociosidad fueron los pecados de Sodoma y Gomorra, y estos ocasionaron exuberancia en lujuria, compañeros. En Jeremías 6, capítulo 7, versículo 8 dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en su casa de ramera se juntaron, en compañías como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de
triste correspondencia a la bondad de Dios, queridos hermanos. Así los hombres pagan a Dios, que en cuanto les proporcionó deleites, lo utilizaron para alimentar sus lujurias y como instrumentos de su pecado. Usted apártese. Consejo 6. Mire cuán importante es esto, y esto es para los jóvenes. Elija un cónyuge y deléitese en él, que usted ha sido elegido. Este es el recurso legal de Dios. Vean, cánsense y no se estén quemándose, dice la palabra. En 1 Corintios 7:9, Dios así los dispuso. En Génesis 2:18, pero aquí dice, aparece la corrupción de la naturaleza. Los hombres se deleitan en trazar otros senderos y abandonar el camino señalado por Dios. Si usted no puede contenerse, dice, mire lo que dice en Génesis 2:18, dice, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. O sea, este es un mandato de Dios, buscar una esposa. Pero el Señor lo va a dar para que no se esté quemando, querido hermano. Y miren lo que dice en 1 Corintios 7:9. Por favor, 1 Corintios 7:9. Para que no se estén quemando, se dice. Pero si usted no tiene el don de continencia quiere decir que si usted no aguanta estando solo, dice, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Se da cuenta? El Señor mismo los va a ayudar. Es como decir prácticamente, les son más dulces las aguas gustadas a los hombres que las aguas de las cuales podrían beber legalmente sus propios manantiales. O sea, les gusta utilizar mujeres ajenas. ¿Por qué no utilizar tu esposa, amarla como Dios lo quiere? No. Así lo dice Salomón, dice, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y su amor recréate para siempre. Eso es en el amor de Dios, queridos hermanos. Consejo 7 y el último. Tenga cuidado de no correr en una vida de pecado, sobre todo la superstición y la idolatría. ¿Por qué? Cuando el hombre es supersticioso, idólatra, el Señor mismo le da estas pasiones vergonzosas. La idolatría y la lujuria van juntas y el Señor nos entrega. Por eso dice el Señor, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, y así sea, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es en contra naturaleza. Esto lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 25 al 26. Y por último, déjeme decirle una cosa. Cuando Dios castiga al pecado con más pecado, no hay castigo más horrendo en el mundo, porque el fin es, te acabas totalmente. Es tu fin. Se acaba para ti. Cuando sus avisos de conciencia hayan cesado, ya no hay avisos de conciencia y todas las restricciones al camino del pecado le sean quitadas, no pasará entonces, déjeme decirle, mucho tiempo para que ese pecador termine donde pertenece. Recuerden, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Póngase de pie, querido hermano, vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias, porque tú, Padre, has permitido terminar esta enseñanza, Señor, que sea de mi completo agrado para ti, Señor.
y para los hombres que escuchan esta enseñanza, Señor, se pongan en guardia, Padre, y clamen tu santo nombre para dar un paso torcido, Señor. Te lo pido, te lo suplico, Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre y guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora